el rosario. Llegó un momento donde frailes ya no querían ni orar ni leer la Biblia, se habían alejado espiritualmente, y bueno, Dios inspiró a Santo Domingo con el rosario para él darlo a la comunidad, y para que ellos, a través de cuentas y las estaciones, ahí están los evangelios, ¿verdad? Y un rosario bíblico, si lo haces bien meditado, estás en todo el evangelio, ¿verdad? Los evangelios, y ahí están manifestados en esas estaciones. Y lo que hace eso es mantener tus pensamientos siempre en las cosas de arriba. La Biblia dice así, recen sin cesar para que no caigan en tentación. Yo siempre digo que para pecar primero tiene que haber una tentación, pero si siempre estás rezando, esto es lo que hace el rezo, ¿verdad? El rezo lo que hace es protegerte de las tentaciones. Mientras tú tengas tus pensamientos en las cosas de arriba, eso dice la Biblia, mantén tus pensamientos ocultos en las cosas de arriba, y así no vas a caer en tentación, ¿verdad? Entonces, si el día tiene 24 horas y todo el día te pasas rezando, escuchando música cristiana, leyendo la Biblia, si tus pensamientos están en las cosas de arriba, cuando lleguen las tentaciones vas a poder resistirlas, ¿verdad? Pero si nuestros pensamientos no están ocultos en las cosas de arriba, cuando llegan las tentaciones vamos a caer, ¿verdad? Por eso que Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó que le pidiéramos a Dios ¿verdad? Que no nos dejara caer en tentación y que nos librara de todo mal, ¿verdad? 2 veces, por alguna razón, Él nos dijo a nosotros que pidiéramos que fuéramos libres de las tentaciones y que no cayéramos en tentación, es porque Él conoce muy bien lo agresivo que es Satanás tratando de hacernos caer o tratando de apartarnos de Dios, ¿verdad? Pero nos da otras estrategias para nosotros poder defendernos contra las maniobras del diablo. Entonces, los rezos y esto nosotros en la comunidad nuestra en Nueva York, nosotros enseñamos estas cosas. Por ejemplo, nosotros en los Domingos Milagros, que es un evento de sanación, ahí nosotros prohibimos que las personas estén con crucifijos en las manos para orar. A veces parecen exorcistas, ¿no? Poniéndole crucifijo en la frente de las personas, ¿verdad? A veces los ve con el rosario también, poniéndoselo en la cabeza de las personas. A veces los ve ungiendo con aceite o echando agua bendita. Y todas esas cosas tienen su lugar en la iglesia, ¿verdad? Y son sacramentales y tienen su propósito y su función en la iglesia. Y a veces nosotros lo sacamos fuera del contexto, ¿verdad? Y como si Dios necesitara de esas cosas para obrar. Él no necesita de esas cosas. Dios, mi querido hermano, se mueve en nuestra fe, en lo que nosotros estamos creyendo. Yo me recuerdo en el libro de Por sus llagas hay un testimonio. Yo estaba en la República Dominicana y era el primer día de un evento que íbamos a tener. Y esa semana antes de nosotros llegar, hay un sacerdote que nosotros conocemos que era recién ordenado. Y él nos quiso llevar a una ciudad llamada Sevico y otra llamada Cotuí. Y ahí vamos a tener 2 misiones, 2 fines de semana, una en una ciudad y la otra en la otra ciudad. Y la semana antes de la misión, 3 jovencitas en una parroquia y 3 jovencitas entraban a la otra parroquia de la otra ciudad. Llegaban a la Eucaristía del mediodía, y cuando el padre estaba en la consagración, estas jóvenes entraban ahí, se desnudaban y empezaban a tener relaciones entre ellas en frente de la misa, delante de todo el mundo. Y claro, venían los ujieres y la gente y las sacaban gritando de ahí. Y ellas le decían a los 2 sacerdotes así, de esta forma, decían: si tú dejas que Nil Vélez venga aquí, así les decía, nosotros vamos a destruir siempre todos sus servicios, sus Eucaristías, y les vamos a matar. ¿Qué sucede? Que uno de los sacerdotes se llenó de miedo y canceló la misión de él. Dijo, yo no quiero estas cosas aquí. El otro, que era carismático y recién ordenado, lleno del fuego del Señor, dijo, pues si es así, vamos para adelante. Dijo, y aquí vamos a continuar.
Y bueno, llegó el día de la misión, el viernes, y cuando llegó el viernes ahí, llega el padre Chelo y me dice, me dice el padre Chelo, Neil, antes de que comience yo quiero decirte algo, que el diablo las tiene en contra de ti. Me dijo así. Y me dijo, esto es lo que ha pasado todos los días, porque esto ha pasado todos los días, se metían a la iglesia. Y todos los días tenía que él luchar con todas estas cosas. Y me dijo, y yo no, el otro se rindió, le dio miedo, pero yo aquí voy. Pero quiero decirte que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces cuando yo empecé, en la noche que entramos ahí, habían miles de personas ahí. El viernes se sentía como algo bien pesado en el ambiente, algo mal se sentía ahí. Y inmediatamente pues teníamos servidores del padre Emiliano Tardif, siervo de Cristo Vivo, que nos había prestado el padre para que nos acompañaran en esas misiones. Y ellos estaban intercediendo. En la parte de atrás era una escuela y estábamos como en el estadio de esa escuela. Pero en los salones de la escuela habían puesto el Santísimo, hicieron una capilla en uno de esos salones. Y ellos estaban intercediendo para que Dios nos protegiera de todo mal. Y bueno, cuando comencé, que yo quise decir, ¿quién vive? ¿Verdad? Para que el pueblo me respondiera, Cristo, ¿verdad? Cuando yo dije, ¿quién vive? Del pueblo empezaron a correr personas hacia la tarima. Y empezaron a tratar de subirse a la tarima, ¿verdad? Y todos los servidores que estaban aquí estaban peleando con uno, y uno se le subió al pianista, a los músicos, y otro peleando con él, y alrededor del mío estaban todos peleando con estas personas que venían corriendo, poseídas para llegar ahí, ¿verdad? Y bueno, los hermanos tomaron las personas al contrario y se los llevaron a ellos y los pusieron separados en diferentes salones a cada una de estas personas. Y bueno, todas estaban ahí. Yo seguí predicando en ese momento y oramos, y cuando terminamos de orar, pues me dijeron que tenían todas estas personas, las tenían como empresas ahí, ¿verdad? Y me dijeron, vamos a ir allá y a orar. Y bueno, cuando llego ahí empiezo a escuchar gritos, ¿verdad? Y estaban gritando violentamente, y todas llamaban a un espíritu, al espíritu mayor, la más fuerte de todas ellas, que se llamaba Yamilke. Ese era el espíritu, Yamilke. Todos llamaban a Yamilke, y cuando llamaban a Yamilke, Yamilke se ponía más furiosa, más fuerte y con mucha violencia. Entonces yo fui a cada salón y fui enfrentándome a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y bueno, había pasado algo también, que eso es a donde quiero ir con esta historia, que donde estaba el Santísimo, una religiosa que estaba ahí, quiso tomar la custodia al Señor y llevársela a la que se llamaba Yamilke. Y cuando se le acerca con el Santísimo, viene Yamilke y se la quita de la mano, y con el Santísimo le pega a la monja y le abrió la cabeza. Persona dice, pero hermano Neil, ahí está el Señor. ¿Y cómo es que eso? Yo una vez vi una película y era de vampiro, y vino un hombre, sacó un crucifijo para espantar al vampiro. Y el vampiro empieza a reírse y le dice, eso solo funciona si tú crees. Entonces, nosotros creemos por fe que Jesús está en la Eucaristía. Vea, aquí hoy ocurrió un milagro. Aquel pan y el vino fue convertido en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero nosotros lo creemos por fe, ¿verdad? Y para otros, si lo examinan, claro, hemos sabido de milagros eucarísticos, ¿verdad? Yo incluso una vez experimenté uno, está en el libro de Por sus llagas también. Pero si tú examinas eso, lo pones bajo un microscopio, lo que vas a encontrar son partículas de trigo y las uvas del vino. Ha habido casos donde se ha manifestado de otra forma, ¿verdad?
Pero ya eso son cosas milagrosas que ocurren. Pero la mayoría de las Eucaristías es por fe que nosotros creemos que un milagro ocurre ahí. Yo creo con todo mi corazón que todas las misas son misas de sanación, así como el Padre está orando, pero si nosotros venimos con fe, ¿verdad? Yo una vez discutía con un protestante, hablábamos de Jesús Eucaristía. Yo decía que era el mismo del Evangelio, el que había sanado a Lázaro, el que sanó a los ciegos, a los sordos, que era el mismo. Y él me cuestionaba y él decía, ¿cómo que el mismo? Y porque si es el mismo, me decía él, ¿por qué es que el Jesús Eucaristía no está haciendo lo que el Jesús de la Biblia hacía? O sea, él hacía se refería a los milagros que andaba Jesucristo haciendo, ¿verdad? Y él decía, ¿por qué Jesús Eucaristía, si es el mismo, no está haciendo los milagros? Y era una buena pregunta, pero el Espíritu Santo me dio respuesta para él. Y le dije al hermano, la diferencia no está en Jesucristo, Él es el mismo. Yo le dije, la diferencia está en el pueblo que le busca. Aquel pueblo del Nuevo Testamento, cuando sabía que ahí estaba Jesús. Por ejemplo, si tú vas al Evangelio de San Mateo, capítulo 14, ¿verdad? Nos dice que cuando supieron que ahí estaba Jesús, le llevaron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban, todos quedaban sanos, sin excepción. Ahí el que iba con fe y esperaba de él y lo buscaba, recibía el poder de Dios. Yo le decía a este hombre, la diferencia no está en Jesús, la diferencia está en nosotros. Este pueblo venía esperando recibir algo de Jesucristo. Hoy en día nosotros no esperamos. Y venimos a la Eucaristía, nos sentamos, nos levantamos, nos arrodillamos. Venimos para cumplir. A muchas de estas personas que van ahí, al salir afuera y le preguntas de qué habló el sacerdote, de qué trató el salmo, o los evangelios, o las lecturas, ni te sabrán decir, porque le entró por un oído y le salió por el otro. Solo fueron para cumplir, porque es un compromiso nuestro como católicos, es obligatorio nosotros ir los domingos.